Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos sintonizan por el 89.5 de FM, 24.1 de televisión abierta, así como todos los demás medios de radio y televisión local y digital. Saludándole con el gusto de siempre su servidor Bruno de la Garza y recordándole que transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy nos encontramos, es lunes 16 de junio, prácticamente mitad del año, muchas noticias bastante relevantes en materia económica nacional e internacional. Algún conflicto armado, pues ya algunas tensiones ha generado dentro de los agregados económicos, volatilidad en los mercados, precisamente derivado de la situación entre Irán e Israel y algunos aconteceres de la política nacional de los que estaremos hablando el día de hoy. El día de hoy nos acompaña, tenemos un invitado que ya ha venido hace algunas semanas para hablar de las reformas que se han estado impulsando por parte del gobierno mexicano. En la ocasión pasada hablamos de la materia de competencia económica y el día de hoy estaremos hablando de telecomunicaciones y transportes. Es el doctor Carlos de los Cobos Sepúlveda. Recordemos brevemente su semblanza. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica, especialista en Derecho Constitucional y Amparo, así como en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, especialista en Protección Constitucional de los Derechos Políticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, Campus Toledo, y licenciado en Derecho por nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy contento de estar aquí contigo, saludando a todo el auditorio. Muchas gracias. No, al contrario, qué bueno que nos acompañas nuevamente y en esta ocasión para hablar de un tema sumamente relevante porque nos compete a todos como ciudadanos mexicanos, nos afecta directamente en cómo se desenvolverá y cómo se desempeñará el actuar pues de algunos agentes económicos al interior de nuestro país. Esta es la nueva ley de telecomunicación y radiodifusión que tiene, bueno, pues dice propiamente el gobierno de México como objetivo conectar a 15 millones de mexicanos sin acceso a Internet. Este me parece que es un eslogan bastante llamativo, que podría pues, interpretarse de una forma muy positiva, porque si nos dicen queremos conectar a México de forma digital, pues yo también diría, pues está excelente, ¿no? Me parece una política bastante adecuada, aunque tiene algunos pormenores que platicaremos el día de hoy. Déjame comenzar con el comunicado de prensa que dio hace 2 semanas nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum, donde dice, se puntualizó que la iniciativa separa funciones de competencia económica, esto es bastante relevante, para transferirlos a la Comisión Antimonopolio, de la cual estuvimos hablando justamente en la última sesión que nos acompañaste, que sustituye a el organismo encargado de la competencia económica, del cual estuvimos mencionando. Recupera el derecho de las audiencias y a las radios comunitarias. De esto se habló. También menciona, la CFE podrá otorgar servicio de Internet en zonas sin cobertura y en igualdad de condición con privados. Aquí lo destacable sería la parte de la igualdad. ¿Cómo garantizas la igualdad para un organismo paraestatal dentro de un mercado pues, de competencia perfecta? Es decir, donde no se tiene una regulación directa tendiente a igualar las condiciones de forma artificial entre los privados y los particulares. La iniciativa no concentra atribuciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, mientras que la competencia económica se transfiere a la Comisión Antimonopolio, que creará la Secretaría de Economía. También el Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, resaltó que el objetivo de la nueva ley en materia de comunicaciones, es conectar a 15 millones de mexicanos y mexicanas que actualmente no tienen acceso al Internet. Además, se puntualizó que la nueva ley tiene como finalidad separar las funciones de competencia económica, como ya lo mencionamos, además de recuperar el derecho a las audiencias a tener información veraz, el de las radios comunitarias para su promoción y en el caso del Internet permite que la CFE otorgue servicio a zonas sin
cobertura. Muy bien, pues en este contexto, en este marco que menciona el gobierno federal, pues de forma tan genérica, me gustaría saber cuáles son los principales objetivos de la reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, porque si tenemos una ley y se reforma es porque se ha observado que tiene algún campo de mejora propiamente. Además, como qué necesidades estructurales o desafíos sectorales motivan estos cambios normativos, doctor. Claro que sí, Bruno. Para empezar, yo encuadraría esta reforma a la ley en la reforma constitucional. Es una reforma constitucional en la que, al igual que la de competencia económica, sustituyen al ente regulador, sustituyen al Instituto Federal de Telecomunicaciones por una agencia de transformación digital. Esta agencia de transformación digital se convierte en un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo Federal. Con ello también abandonamos toda una teoría, toda una historia de los órganos constitucionales autónomos y del Estado regulador. Ello en sí es un grave problema porque nos lleva a ponernos de frente a los tratados internacionales como el libre comercio, claro, el TECMEC, cuestión que no es sencilla. Entonces, para mí el Instituto Federal de Telecomunicaciones venía realizando un papel relevante en el otorgamiento, en las concesiones, en la revisión del marco jurídico. Tenían normas habilitantes que se daban sus propias reglas. Ahora todo esto se va a transferir a la Agencia de Transformación Digital, lo cual es grave, insisto, porque se concentra el poder y tendrá la concentración de todas las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ahora las desarrollará ella. Dentro de esto, de todo este marco, es que se genera esta propuesta de reforma a la ley, precisamente para darle sustento a la reforma constitucional. En abril de este año se presenta ante el Congreso de la Unión y en el Senado de la República se ordena realizar una serie de conversatorios con especialistas, porque hay muchos temas, desde los propiamente técnicos, los económicos, los incluso que tienen que ver con la defensoría de los derechos de las audiencias. Entonces, es una propuesta de ley que, si bien viene a darle forma a una reforma constitucional, sí tiene muchos pues partes que son opinables, y que a mí lo que me preocupa de sobremanera es esta sustitución del regulador, porque con ello vamos a abandonar un marco jurídico que al día de hoy daba resultados, Bruno. Sí, justamente, como tú lo mencionas, al tener un órgano regulador o propiamente organismos autónomos, pues lo que se trata o el fundamento de este tipo de organización es precisamente el no ser juez y parte dentro de un proceso específico. Sí. En este caso sería en materia de telecomunicaciones. Ya lo decíamos en la ocasión pasada en competencia económica, cuando tienes que limitar alguna conducta monopólica, pues teníamos un organismo autónomo, ahora es un organismo que depende propiamente de la Secretaría de Economía. En este caso teníamos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, y ahora pues pasan algunas funciones a ser parte del mismo organismo regulador antimonopolio y a otros organismos, pero también directamente vinculados con propiamente el gobierno de México, lo que pues estaría justamente anteponiéndose al principio de autonomía, y que sabemos cuáles son los problemas en el largo plazo que se generan al no tener autonomía en funciones tan importantes, y en este caso como telecomunicaciones, propiamente la información que le hacemos llegar a las personas, pues nosotros como comunicadores y los distintos medios a nivel nacional. Nos mencionabas alguna implicación que pudiera tener en materia de tratados internacionales. Me gustaría saber cómo es que se podrían articular estos cambios o no, si fuera el caso, con los compromisos internacionales con nuestro país, siendo el más importante el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, doctor. Claro. Fundamentalmente en los tratados internacionales nos comprometimos a tener órganos autónomos, en este caso de telecomunicaciones y de competencia económica, que regularan los sectores. Que al presentarse una controversia, las partes, los inversionistas, los estados, dilucidaran esa controversia precisamente en un órgano autónomo, regulador, con una característica muy importante, que es la independencia, porque eso genera la certeza. Y eso en todos los tratados internacionales y en todos los diseños normativos a nivel internacional está pactado. Al salirnos de ello, el primer punto que nos va a generar va a ser duda del inversionista, porque ahora, cuando existe una controversia, ¿en dónde la va a dirimir? Claro.
va a dirimir ante el Poder Ejecutivo. Y ese sistema, lo digo en libertad de cátedra, ya estuvo vigente en nuestro país y no funcionó, no entregamos los resultados que debimos haber entregado, por eso se evolucionó en esa teoría de los órganos autónomos. Ahora tenemos compromisos internacionales. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues que nos denuncien el incumplimiento de ese tratado internacional y tengamos que someterlo a una eventual renegociación con lo que todo eso implica, o eventualmente hasta ser condenados a una controversia internacional. Claro, que haya tribunales internacionales ya de forma supranacional, que aunque es un es. proceso largo, pues finalmente llega a alguna conclusión donde pues claramente se estaría violando pues este trato de reciprocidad o de autonomía entre las diferentes naciones. Así es. Justamente. Algo que se menciona precisamente en la justificación es el acceso a la cobertura y los derechos digitales. ¿Cómo ves que se pueda avanzar en materia precisamente, o cuáles son los avances concretos que busca esta ley en materia de inclusión y cobertura de derechos digitales? ¿Cómo es que estos cambios específicos que se están proponiendo, que ya nos mencionas, pues, serían claramente una forma de centralización y descentralización hacia el propio gobierno, en qué forma podrían estar afectando positivamente o en línea con lo que se está mencionando de mejorar el servicio para todas las personas? Sí, claro. A ver, la iniciativa parte precisamente de un mapeo de la cobertura digital. Desde mi punto de vista, la cobertura digital, la garantía de los derechos y de los derechos digitales sobre todo, no se cumple con un decreto. Me parece que la forma de cumplir la garantía de todos estos derechos y el acceso universal es mediante la competencia, mediante la inversión privada. Ningún Estado en el mundo es autosuficiente para lograr estas coberturas. Si analizamos en el derecho comparado a nivel internacional, Estados Unidos, Europa, incluso América Latina, los estados intervienen poco, más bien dejan en manos de los particulares quienes tienen el conocimiento, la expertise y sobre todo el dinero para poderlo hacer. Llevar al Estado, a cualquier Estado, insisto, no solamente al mexicano, a intervenir en este tipo de procesos, la experiencia nos ha demostrado que no ha sido la mejor. Claro que sí, y en materia de competencia económica, como tú ya bien lo mencionas, justamente lo mejor es tener pues más participantes para que se pueda mejorar de alguna forma el servicio que se está proporcionando, que ellos compitan propiamente entre los mismos participantes y de esta forma se mejore la provisión. Es como esta concepción que tenemos tal vez un poco errónea de privatización, estigmatizado de una forma negativa históricamente en nuestro país, cuando algún sector económico se abre hacia el sector privado, algún sector económico regulado por el Estado o con la propia atribución de ser el único que realiza o provee este bien o este servicio, se abre a los particulares, a la inversión privada, es porque el Estado no tiene la capacidad productiva de satisfacer las necesidades de todos los consumidores, que en este caso, bueno, pues si es una paraestatal o si es un organismo del Estado monopólico, pues sería toda la ciudadanía mexicana. ¿Por qué nos vamos a liberalizar o abrir ese sector en alguna medida? Es porque el Estado no tiene la capacidad económica, financiera o productiva, pues concretamente las tres de forma generalizada, y por ello dice, bueno, vamos a abrir este sector específicamente en esta función, o específicamente a partir de, si quisiera darte un ejemplo, cuando se presentó el plan de reestructura de Pemex hace 2 sexenios, bueno, se hablaba de la exploración, de la inclusión del sector privado en la exploración, y a zonas más profundas era donde se permitía una mayor proporción de inversión privada. ¿Por qué? Pues porque había una menor garantía de encontrar hidrocarburo y era más costoso. Entonces, quien asumía el mayor costo era propiamente el inversor privado. Por eso en Aguas Someras, la inversión que se permitía para el sector privado en esta propuesta de reforma de reestructura, que después más adelante se derogó, pues era menos riesgo, más sector público, más riesgo, más sector privado. Esto por dar algún ejemplo, ¿no? Donde se incluye propiamente el sector de los inversionistas ajenos al sector público, pero justamente para subsanar una situación donde el Estado no es capaz de atender a la
a la totalidad de la población. Muy bien, dentro de la regulación del espectro y de los nuevos órganos, como ya nos has mencionado, tenemos el IFT, tenemos esta nueva comisión que se vincula, aunque es de competencia económica, se vincula directamente también con telecomunicaciones. Tenemos esta Agencia de Transformación Digital de Telecomunicaciones. Pues nos gustaría que nos pudieras mencionar qué implicaciones tiene la división de funciones de la IFT, donde teníamos un órgano autónomo sólido, propiamente ajeno al gobierno, entre ahora la ADT, la CNA, la CRT, es decir, las comisiones y la agencia. Y bueno, si esto no debilita la autonomía regulatoria, que sería pues lo contrario que estaríamos buscando. ¿Qué podrías mencionarnos, doctor? Sí, claro, Bruno. Como comentábamos, con esta propuesta, con este diseño normativo, se trastoca el principio de independencia, algo que se garantizaba en los órganos constitucionales autónomos. ¿Por qué? Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones era un órgano colegiado, lo integraban expertos en la materia, expertos desde el punto de vista técnico, económico, de ingeniería. Con esto era muy importante porque se daban lo que se conoce como una regulación interna llamada lineamientos, que en realidad son normas habilitantes, es decir, hacían, si me permiten la expresión, y aquí para que el público nos entienda, pequeñas normas regulatorias, ¿no? Pero estaban basadas en un consenso, en una expertise técnica. Al transitar a esta nueva agencia, pues se va a depositar toda esta facultad en una sola persona. Y pongamos un ejemplo, en el otorgamiento, en la revisión o en la revocación de concesiones, la opinión siempre será mejor bienvenida cuando es plural, cuando viene desde las partes técnicas, ¿no? Y tenerla en la Agencia de Transformación Digital en una sola persona, aun cuando tenga áreas técnicas que le puedan informar, le puedan llevar información, será complicado, ¿no? Entonces, este primer acercamiento legislativo en el que se transforma el IFT en una agencia de transformación digital, también la Comisión Federal de Competencia Económica en esta comisión de antimonopolio, es muy claro. Bueno, y tenemos a la par el famoso INAI, que ya también desapareció. Entonces, estamos abandonando esta lógica del Estado regulador. Nos quedamos con muy pocos ya órganos autónomos. Sí, por cierto, hay una crítica hacia los órganos autónomos, pero me parece que en las condiciones en las que particularmente estos dos, competencia económica y telecomunicaciones, estaban en el mapa constitucional, era de entregar resultados y era de regular y sobre todo, insisto, la independencia. ¿Y eso en qué se traduce? En un contrapeso a las decisiones que naturalmente tiene que tener cualquier poder político. Claro, los contrapesos siempre son importantes para evitar justamente la concentración de poder, y a la mayor concentración de poder pues hemos visto históricamente que se pueden dar algunos casos de algún tipo de abuso o de conveniencia, y precisamente por esto tenemos los contrapesos que tú mencionas. También hablando de telecomunicaciones, no hemos tocado una parte bastante relevante, es la forma en que nos comunicamos los medios hacia el mundo, hacia la población nacional. Estamos hablando de la regulación, del garantizar el acceso, pero también de la regulación de los contenidos, de los espacios, de los medios de telecomunicación, de la intervención directa del Estado a través de algunas comisiones y de algunos nuevos organismos que se van configurando en este 2025. Propiamente apenas se está llevando al Senado, estamos a escasos días de que se pueda pues platicar, discutir propiamente, más adelante publicar ya con sus pormenores dentro de la ley. Pero, ¿qué garantías existen para evitar que las nuevas disposiciones sobre contenidos sean utilizadas como mecanismos de censura? Al amparo de esta propuesta es complicado. Así se lo externaron los expertos, el grupo de expertos en 5 foros temáticos en el Senado de la República. Se lo expresaron a la comisión convocante, en la que se dijo que no hay garantía de que se evite la censura. Y esto eventualmente nos va a llevar a un escenario litigioso. En 2 temas. La libertad de expresión, habrá que ver en qué tribunal sería el competente para poderla postular,
o desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Hay tribunales especializados en competencia económica y radiodifusión, pero habrá todo un tema que necesitamos advertir y que pues todavía hoy día esta iniciativa no se aprueba. Es momento de incidir, porque sí está en riesgo la libertad de expresión a través de la censura, y no hay un mecanismo planteado ideal para poderla controvertir. Muy bien, bueno, así como está planteado hasta el día de hoy, no sabemos si vaya a haber alguna modificación más adelante, pues podríamos advertir que no se equilibran los derechos de audiencia con la libertad editorial con medios privados, precisamente. Es lo que deberíamos estar muy atentos de cómo se legisla próximamente, cuáles son las modificaciones que se puedan platicar en esas mesas de debate, en estas charlas, porque bueno, pues se trata de la información que todos nosotros tenemos y vamos a tener, que el gobierno ya obviamente lo está diciendo, que busca que sea veraz, pero ¿quién determina esa veracidad? El mismo gobierno va a decir que es veraz y que no es veraz. Bueno, pues se vuelve algo complejo. Además, también incluye algunos apartados sobre la no discriminación, la inclusión a pueblos indígenas, a afromexicanos, algo que bueno, pues ya hemos visto muy recientemente en las nuevas modificaciones a la legislación de la norma mexicana en diferentes ámbitos. Y también pues tenemos algunos otros temas no resueltos relacionados con telecomunicaciones. ¿Qué temas siguen siendo motivo de controversia pese a las modificaciones realizadas, doctor? Podríamos estar hablando de neutralidad de la red, definición de plataformas digitales, costos de espectro y todas estas cuestiones técnicas. No sé si pudieras hacernos mención de algunos de estos temas. Sí, con todo gusto, Bruno. A mí me parece que está inacabado, como bien podemos observar la propuesta legislativa. Lo que es neutralidad de la ley, costos y plataformas digitales, tiene un tratamiento específico. A ver, empecemos por plataformas digitales. Hoy día, precisamente por un abaratamiento de costos, es mejor hacerlo estos ejercicios de comunicación a una plataforma digital. El problema es que la ley sí te da la infraestructura para hacerlo. El problema es en la operación. Cuando tú comienzas a sacar a transmitir en tu plataforma digital, eventualmente puede ser objeto de censura. Eso por un lado. Y por el otro, a ver, es muy bienvenida que este tipo de plataformas digitales se piensen para las comunidades rurales, comunitarias e indígenas. El gran problema es que muchas veces también les hace falta otro tipo de servicios. Entonces, parece que es asimétrico todo esto, que tendremos que empezar por ahí, por hacer un análisis objetivo de cómo vamos a llegar. A ver, en el discurso estamos de acuerdo, hay que atender a sus pueblos de manera prioritaria. El tema es cómo. Sí, decir, bueno, vamos ahora a brindarles tal vez fibra óptica de alta velocidad, las redes necesarias para que se conecten, pero si no tienen ni siquiera un techo, un piso firme, donde el servicio de energía eléctrica para conectarse, pues se vuelve complejo, ¿no? Hablamos de distintas necesidades que deben de ser atendidas. En cuanto a los organismos autónomos, me parece muy relevante lo que nos has comentado el día de hoy. Sabemos que si bien eran perfectibles, como toda nuestra ley, porque va cambiando la sociedad, bueno, estamos en el entendido de que si algo no está roto, pues no lo repares, ¿no? Sí, claro. Funcionaban de una forma, adecuada hasta los alcances que podemos ver o hasta lo que podemos medir en comparación con el tiempo donde no se veían este tipo de estructuras económicas. Muy bien, doctor. Nos quedan un par de minutos. Si pudieras hacernos un comentario final. Claro que sí, Bruno. Pues celebrar que se estén dando este tipo de eventos académicos, que se estén masificando y llamar la atención. Me parece que habrá que estar muy al pendiente del Senado de la República en estas 2 semanas que vienen, también en su periodo ordinario de sesiones que se desarrollará en septiembre, para analizar y ver en qué términos quedan todo este tipo de iniciativas presentadas. Perfecto. Pues agradecemos el día de hoy su presencia al doctor Carlos de los Cobos Sepúlveda, al auditorio por habernos sintonizado como cada semana. Considérese informado en materia económica y de telecomunicaciones y nos vemos en la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.